Buenos días, hermanas. Hoy, viernes 17 de julio, vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Recuerden que es día de estudiar la palabra de Dios, hay que tomarse un tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan precioso que nos regala para poder seguir estudiando, para poder seguir meditando y que a pesar de los inconvenientes que hemos tenido, pues gracias a Dios seguimos juntas, seguimos aquí y seguimos teniendo hambre y sed de nuestro Señor. Entonces, oremos, hermanas. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por poner este deseo en nuestro corazón, Señor, porque sabemos que en ti está el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Rogamos esa unción de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a darle un repaso a lo que estudiamos la semana pasada. Recuerden que ya estamos estudiando las trompetas. La semana pasada vimos lo que era la primera trompeta. Y esta está en Apocalipsis 8, versículos 6 y 7. Y dice así: Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Bueno, esto es con referencia a la primera trompeta. Si tienen duda, pues ahí chequen el video anterior. Es lo que estudiamos. Ahorita nada más es como un repaso para entrar en contexto con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hablamos de la palabra disponer. Esta palabra griega que significa preparar, para hacer los preparativos necesarios, y en sentido de metáfora, algo que fue extraído de la costumbre oriental de enviar a los reyes ante sus personas en sus viajes para nivelar los caminos y hacerlos transitables, es decir, alguien que prepara el camino. Entonces, esos ángeles, los 7 ángeles ya preparados para cuando venga el Señor, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, y estas trompetas están anunciando ya que cada vez está más cercana su venida. Hablamos también que las plagas del Éxodo, que es con las que vamos a estar comparando las plagas del Apocalipsis, o estas 7 trompetas, las vamos a estar comparando con estas plagas del libro de Éxodo, las plagas de Egipto, y decíamos que son literales tal y cual como también las plagas del Apocalipsis. Tenemos que entender que son literales, no son en sentido figurado. La palabra de Dios está diciéndonos que lo que no es una metáfora, está diciéndonos que lo que se narra es lo que va a suceder. También entendemos, claro, como lo hemos dicho, que algún lenguaje que es difícil de entender por causa de la época en la que se encontraba Juan y en la que nos encontramos nosotros, y cosas que Juan vio que le eran desconocidas y las comparó con lo que él ya conocía, con cosas que nosotros desconocemos. Bueno, es un poco enredoso, pero vamos a ir por medio de la misma palabra y entendiendo el lenguaje de aquella época, estudiando lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dijimos también que las 7 trompetas son las manifestaciones de la naturaleza, que ya no serán normales, sino que serán eventos extraordinarios que no tendrán una explicación científica lógica. Entonces, estamos hablando de eventos sobrenaturales. ¿Y qué pasó en la primera trompeta? Pues dice que hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Recordemos que este es el resultado de lo que pasa después de que el otro ángel, el octavo del que hablamos clases anteriores, arroja el incensario con el fuego del altar. Esto es lo que pasa en la tierra. Bueno, entonces las 7 trompetas, el efecto de las 7 trompetas será, más bien de las primeras 4, será directamente contra la vegetación. Perdón, la primera trompeta será directamente contra la vegetación. Entonces, sabemos que aunque es contra la vegetación, el daño también es para el ser humano, porque afectará los sembradíos, afectará los árboles frutales, los hábitats de los animales salvajes, habrá un completo desequilibrio ecológico que, claro que sin dudar,
el hombre será afectado. Y bueno, estudiamos esta cita de Éxodo 9, del versículo 13 al 35, no la vamos a leer hoy, porque fue algo que ya estudiamos la semana pasada, pero nada más quiero repetirles el versículo 14 de esta cita del capítulo 9. Sería: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y esto lo podemos comparar con la profecía de las trompetas, las plagas que el Señor está enviando, que actualmente también está enviando al corazón de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad no quiere reconocer a Dios. Somos parte también de ahorita estamos viviendo en este mundo. Sabemos que aunque las plagas que se están presentando en este momento, la pandemia y las amenazas de otras pandemias se presentan en este mundo y afectaran aún nuestro cuerpo, sabemos que no pueden afectar el corazón de la iglesia, porque el corazón de la iglesia le pertenece a Dios. Pero el corazón de la humanidad no le pertenece a Dios, y por eso es que las plagas pueden herir también su corazón. Esto es importante, vamos a verlo más adelante también. Bueno, hoy vamos a empezar con la segunda trompeta, y ahora sí, vámonos con calma a estudiar lo que pasa cuando la segunda trompeta es tocada. Bueno, vamos a leer nuestra cita bíblica, está ahí en Apocalipsis 8, versículo 8 y 9, y dice así: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes. Que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Perdón, me perdí un poquito aquí en mi Biblia. Bueno, vamos a estudiar detenidamente lo que es el versículo 8. Voy a volverlo a repetir. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues si lo meditamos un poquito, una gran montaña ardiendo en fuego, pues estamos hablando que no que una montaña se desprendiera y se arrojara, sino que estamos hablando de, así la describió el apóstol Juan, porque era como una roca gigante. Por eso dice una gran montaña. ¿De qué tamaño? Pues gigantesca, una roca gigantesca que ardía en fuego. Si meditamos más estas palabras, pudiera ser que se estuviera refiriendo a un meteorito, ¿no? Más bien está describiéndolo, ¿no? Si ustedes leen una gran montaña ardiendo en fuego, una roca gigante que está ardiendo en fuego, como lo tienen ahí en su pantalla, pues ¿cómo sería una roca gigante ardiendo en fuego? Pues lo que más se le asemeja es un meteorito. Recuerden que los meteoritos no tienen fuego de manera natural, sino que al tener contacto con la atmósfera de la Tierra, pues es cuando pues entran en este estado físico-químico que provoca que estén en llamas. Entonces, cuando Juan dice una gran montaña ardiendo en fuego, nosotros podemos entender que se está refiriendo a un meteorito o un asteroide, algo que está fuera de la atmósfera de la Tierra y entra y cae. ¿Sobre qué cae? Dice, sobre el agua. Pero vamos a ver. Hoy en día se sabe que hay muchos meteoritos de diferentes tamaños que han golpeado el planeta. Y según el lugar que impacte, el tamaño y la velocidad con que impacte, será el daño que provoque. Eso es bien importante. O sea, no va a provocar el mismo daño si cae en una zona despoblada que si cae en una zona poblada. También no va a provocar el mismo daño si se trata de un meteorito pequeño o se trata de uno grande, ¿no? También depende mucho la velocidad, porque recordemos que ellos viajan a grandes velocidades en el espacio, pero cuando entran en la Tierra disminuye un poco su velocidad, pero hay veces que no tanto y llegan a golpear fuertemente la Tierra, llegan a impactarse, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que este meteorito se va a impactar con fuerza. ¿Pero dónde? En el mar, dice, ¿no? Bueno, ahorita vamos a dar unos ejemplos. A mí me gusta
darles unos ejemplos siempre de los casos más conocidos o más grandes o más importantes en referencia a lo que estamos hablando, comparándolo con lo que ya ha sucedido para que nos demos una idea, ¿no? Entonces, el meteorito más grande que se conoce hasta el día de hoy se encuentra ahí en Namibia, en Sudáfrica, y este fue nombrado como el Jova. Este meteorito no es que cayera en 1920, sino que fue descubierto en 1920 por un granjero. Bueno, estaba ahí cuidando su granja y fue que se dio cuenta de esto que tienen ahí en la pantalla, esta imagen. Estos escaloncitos que ven, bueno, eso fue después, ¿no? Cuando ya quisieron hacerlo como un lugar turístico, bueno, ya hicieron todo esto, pero en realidad pues que estaba el puro meteorito. Algo sorprendente es que no tenía cráter, pero bueno, ahorita sigamos leyendo. Dice, pesa 60 toneladas o 60,000 kilos, ¿no? Y mide solo, o sea, es pequeño realmente, 3 metros de ancho por 3 metros de largo, o sea, es cuadrado, y una profundidad menor de 1 metro, o sea, realmente está muy pequeño. Dice aquí que es menor de 1 metro, sería un volumen menor de 9 metros cúbicos, o sea, realmente es pequeño. Y dice, se cree que impactó la superficie de la Tierra a una velocidad de 0.32 kilómetros por segundo, esto es por segundo, mientras que se esperaba que fuera de 10 kilómetros por segundo o 60 kilómetros por hora. Según los científicos, por ello, la razón por la cual no formó el cráter alguno al momento de su impacto. Les decía, realmente este meteorito no formó cráter. Ahorita vamos a hablar del cráter. Este es un meteorito que cayó, se cree, aparte de que no es tan grande, aunque, bueno, obviamente a comparación con nosotros, pues sí, pero cayó a una velocidad baja, por lo cual su impacto no fue tan importante en la Tierra. Y es el meteorito que se conoce, o sea, físicamente el más grande que se ha visto hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, hablemos de el cráter. El cráter más grande que se conoce hasta el día de hoy. Ese también se encuentra en Sudáfrica, ahí en Johannesburgo. Tiene un diámetro de 300 kilómetros. Un diámetro de 300 kilómetros, imagínense. Se calcula que el impacto del meteorito liberó una energía de 100 millones de megatones de dinamita. Bueno, así se mide la potencia, ¿no? Entonces, para que se den una idea, la bomba de Hiroshima, la que causó tanto daño, esa bomba tuvo una potencia menor de 1 megatón. Pero este meteorito, vean cómo está el terreno ahí árido, desierto, tuvo un impacto contra la Tierra mayor de 100 millones de megatones. Eso solamente recuerden que son cálculos. Y se desplazaron 70,000 kilómetros cúbicos de roca. Se estima que el meteorito que causó el cráter tendría entre 5 a 10 kilómetros de diámetro. O sea, recuerden que el meteorito anterior que vimos, el que sí está físicamente, el que sí se ve ahí, ese meteorito tenía 3 metros de largo por 3 metros de ancho, y aquí pues no hay un meteorito. Se desconoce la razón por qué no está el meteorito ahí, pero se cree, conforme al cráter que formó, que pudiera tener por lo menos 5 kilómetros de diámetro. Bueno, estos datos, recuerden que a mí me gusta darles algunos datos. Realmente esto no es lo que nos compete, no estamos viendo geografía ni ningún otro tipo de materia. Bueno, ¿esto por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque estos datos son solo para darnos una idea un poco más acertada de lo que son las profecías y de lo que nos están diciendo las profecías en Apocalipsis, de lo que nos revela. Pero sabemos que las profecías del Apocalipsis son sucesos sin precedente alguno, lo que quiere decir que de lo que nos está hablando la palabra de Dios es de mayor dimensión. O sea, el meteorito del cual nos está hablando la segunda trompeta, para que cause el daño que va a causar, tiene que ser más grande que el meteorito que existe, obviamente, y también más grande que el meteorito que se calcula que provocó ese cráter tan enorme, del que se conoce ahorita, el más grande conocido.
Entonces por eso damos esos datos, nada más, no con otro propósito, sino para que nos demos una idea que el meteorito, que esa montaña, esa roca gigante que el apóstol Juan vio que caía sobre la tierra, es una roca de mayor dimensión de la que se conoce, de las que han caído, de las que se han impactado contra el planeta, porque al leer esta profecía, como lo vamos a estudiar ahorita más adelante, muchos no toman en cuenta lo grandioso que es esto que va a suceder, y hablo de realmente las consecuencias y lo devastador que va a ser esto sobre la tierra. Bueno, continuemos. Vamos a seguir meditando ahí en el versículo 8. Ya vimos la primera parte, lo que Juan vio, como una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar. ¿Y qué pasó? Pues la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Y eso por qué? Bueno, antes de avanzar, vamos a entender que el 70% de nuestro planeta es agua. Y la palabra nos dice que es ahí donde se impactará esta gran masa rocosa ardiendo, o sea, de este meteorito. El 70% de nuestro planeta es agua, recuerda. Entonces, lógicamente, como en su mayoría el 30% es tierra y el 70% es agua, en su mayoría pues tiene que impactar primeramente en el mar. Ahora, de ese 70% que es agua, el 97.5% del agua en la tierra se encuentra en los océanos y en los mares, es decir, que es agua salada, mientras que el 2.5% es agua dulce. También estoy haciendo esta especificación porque ahorita quiero que entendamos que la parte que el Señor va a herir cuando la segunda trompeta suene va a ser el agua salada. Y de esta agua salada del 97.5% del mar, del agua que se encuentra en los océanos, la tercera parte se convertirá en sangre. O sea, muchísimo. Ustedes ahí hagan sus cálculos. La tercera parte se convertirá en sangre. O sea, una cantidad enorme de agua, y realmente como vemos, solamente el 2.5% es agua dulce. O sea que es más o menos estamos hablando de un poco más del 32% del agua, pues será contaminada por la sangre, según nos está diciendo la palabra de Dios aquí. Entonces, hay que poner énfasis en esta tercera parte que se convierte en sangre. Por eso lo estoy ahí recalcando, ahí en sus pantallas, en el versículo 8. La tercera parte, o sea, una cantidad realmente importante, una cantidad mayor, muchísimo mayor a lo que es el agua dulce en el planeta. Bueno, hay que contestar, ¿por qué el mar se convierte en sangre? Bueno, ahí tienen en sus imágenes para que nos demos una idea. Esta imagen es una foto real. Esta imagen se tomó en Irán. ¿Y por qué? Bueno, vamos a dar la razón. ¿Por qué? Bueno, se convertirá en sangre por todas las muertes que ocasionan este gran impacto. O sea, lo que ocasiona este meteorito, pues causa gran cantidad de muertes en los peces y en las criaturas del mar, en todas las criaturas del mar. Además de las personas que comandan las grandes y pequeñas embarcaciones. Ahora hay que estar conscientes de esto, que cuando caiga este meteorito en el mar, se impacte contra el mar, pues toda la vida que pudiera estar cercana y la más cercana va a morir, no solamente por el impacto, sino también por los componentes que este meteorito tiene. Recordemos que tiene elementos que son tóxicos para la vida de los animales también que hay en el mar, también para la vida humana. Y también entendamos que como no se sabe a qué hora y en qué momento va a caer este meteorito, pues va a haber embarcaciones también, probablemente gente comandando estas embarcaciones, y aun cuando fuéramos avisados de este meteorito, aunque no hubiera, pues se va a perder, dice ahí la palabra de Dios, que se va a perder gran cantidad de naves, gran cantidad de barcos, de cruceros, de
de muchas embarcaciones se van a perder y eso va a ser un daño económicamente grave. Bueno, vamos a seguir leyendo. En Apocalipsis 8, en el versículo 9 dice: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Es lo que estamos explicando aquí, nos dice la Biblia. ¿Por qué? Por el impacto. Por esto también dice que se convertirá en sangre. O sea, si estamos leyendo, como vimos en la diapositiva anterior, ¿por qué se convirtió en sangre? ¿Por qué? Porque murió la tercera parte de los seres vivientes que están en el mar. Aquí nos lo está confirmando. Y la tercera parte de las naves, es decir, esas embarcaciones, fue destruida. Les decía, esto va a tener un impacto a nivel ecológico nuevamente. Recordemos que la primera trompeta ya dañó la ecología, el ecosistema. Y esta segunda trompeta de igual manera va a dañar el ecosistema, pero también va a dañar la economía, el comercio, el turismo, va a dañar gran parte de lo que es el sistema económico de la humanidad del día de hoy. Bueno, ahora otra consecuencia que hay que también contemplar, aunque la palabra no nos dice tal cual, es que posiblemente pudiera darse un tsunami, como lo tenemos ahí en la imagen, cuando la roca gigantesca que está ardiendo se impacte contra el mar. Pues esto va a ser el efecto como cuando ustedes, no sé, cuando ponemos agua en una tina y aventamos una piedra a esa tina, ¿qué pasa? Dependiendo del tamaño de esa piedra es el resultado de lo que pasa con el agua dentro de esa tina. Y aquí es lo mismo. O sea, si tiene el tamaño suficiente, este meteorito va a provocar un tsunami. Es probable que sí, es probable que no. La Biblia no nos lo especifica. Bueno, pero es algo que hay que considerar. Recordemos que sí había ya hablado la palabra de Dios de un tsunami cuando empezamos a hablar del sexto sello. Bueno, entonces continuemos. Esto nada más es un dato extra. Ahora, así como la semana pasada meditamos una cita bíblica en Éxodo para ver lo que la palabra de Dios habla a nuestros corazones, hoy también vamos a meditar, a compararla con otra plaga. Hace 8 días comparamos la primera trompeta con la plaga de granizo. ¿Por qué? Pues eran semejantes. Ahora vamos a comparar esta segunda trompeta con la plaga de sangre, obviamente, ¿no? Entonces vamos ahí a Éxodo, vamos al capítulo 7, al versículo 14, y vamos a leer desde el 14 hasta el 25. Y la palabra de Dios dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Bueno, aquí antes de continuar, vamos a hablar de este énfasis. El corazón de Faraón está endurecido. ¿Por qué vienen estas trompetas? ¿O a causa de qué el Señor permite que estos ángeles toquen estas trompetas para anunciar estas desgracias sobre la tierra? Pues a causa de corazones endurecidos. Tenemos por seguro que nuestro Señor es justo, es santo, es bueno, es verdadero, y como dice su palabra, que Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que los pecadores procedan al arrepentimiento. Él quiere, por eso dio su vida, porque quería reconciliarnos con el Padre. Pero el corazón de la humanidad está duro contra Dios y no quiere obedecer. Como dice aquí, bueno, aquí el faraón no quería obedecer la voz de Dios porque no quería dejar salir al pueblo de Israel de su país. Pero aquí en nosotros, en nuestro caso, la palabra de Dios nos habla en nuestro corazón y nos está diciendo que la humanidad no quiere obedecer. Lo que sea que el Señor esté mandando, la humanidad no lo quiere obedecer. Va en contra de todo. Ahorita se están aprobando leyes tan absurdas que están en contra de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Aquí nos aclara y nos lo seguirá aclarando una y otra vez la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor ha decidido mandar estas tragedias sobre la humanidad?
¿Por qué? Por causa del corazón endurecido del hombre. Entonces, ¿realmente quién tiene la culpa? El ser humano. No Dios, el ser humano, ¿no? Y leamos el versículo 15. Dice, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oírlo. Entonces, esta es la ordenanza que Dios da a Faraón. La volvemos a repetir, ¿no? Porque dice, deja ir. ¿Para qué quería el Señor que saliera a Israel? Pues para que Israel les sirviera en el desierto, ¿no? Esto hablando y haciendo referencia de la serie que Gris nos está compartiendo acerca de las tribulaciones. Esto es un claro ejemplo. Israel estaba siendo esclavizado en Egipto. Pero fíjense, aquí el Señor dice, quiero que Israel vaya a servirme al desierto. Quiero que vaya a ofrecer sacrificio, que ofrezca alabanza, adoración en el desierto. Y uno pensaría, bueno, después de haber sido esclavos y si el Señor los rescata, pues ¿cómo que en el desierto? Mejor hubiera dicho así como que en una playa, ¿no? En un lugar así hermoso, turístico, de descanso, de relajación, pero el desierto, ¿realmente el desierto es tan atractivo? Bueno, aquí nos está hablando de la prueba, de la tribulación. El Señor te ha rescatado del mundo, del reino de las tinieblas, para que pases por un tiempo de prueba, un tiempo en el desierto, para que sirvas al Señor estando en tribulación. Bueno, esto es como un paréntesis y enriqueciendo un poco también el tema que nos está dando Gris. Gracias a Dios por esos temas que nos está enseñando. Pero bueno, vamos a continuar en el versículo 17. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Bueno, aquí, aunque lo estamos comparando con la tragedia de la segunda trompeta, aquí lo que el Señor hirió fue el río. ¿Y a qué río se refiere? Pues al gran río Nilo. Digo gran río Nilo porque eso era considerado por los egipcios. Recuerden que hasta el río Nilo era considerado un dios para ellos. Entonces el Señor estaba hiriendo a ese dios falso, al gran río Nilo, pero para ellos, no para nosotros, para ellos, a su gran río Nilo. Entonces por eso fue que hiere esta parte, porque este río era súper importante para ellos, porque realmente regaba gran parte del territorio de Egipto y por ahí pues obviamente podían conseguir sus alimentos, regar sus sembradíos y bueno, en fin, este río era súper importante y era lo que el Señor iba a herir. ¿Cómo lo comparamos con la segunda trompeta? Pues el Señor va a herir la economía de la humanidad. Y al herir también a los peces del mar, también está hiriendo la economía, porque recuerden que muchos se dedican a la pesca. Y cuando mueran estos seres vivos y caiga este meteorito, pues va a contaminar el alimento. Y esto va a causar daño sobre la humanidad. Nos está diciendo, en esto, esta generación que pueda ver esto, va a decir, en esto conocerán que yo soy Dios. Pero bueno, ahorita vamos a ver lo que pasa si realmente conocerán que Él es Dios. Y se convertirá, no porque contradiga la palabra de Dios, sino porque el mismo Señor ahorita nos lo va a enseñar. Quiero hacer esa aclaración. Entonces, igual, de la misma manera que pasó ahí en Egipto, con el río Nilo, pasará con la tercera parte del mar. Se convertirá en sangre porque el Señor ha herido el mar como hirió el río Nilo. Entonces, continuamos al versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Bueno, aquí fue
más trágico. Y esto nos puede hablar de que las siguientes trompetas van realmente a ponerse peor. O sea, aquí el Señor en la segunda trompeta va a herir el agua salada, pero aquí está hiriendo el agua dulce, incluso el agua que se encuentra en sus vasos. Esto solamente lo puede hacer Dios. Esto es algo sobrenatural, como lo hemos estado explicando. Solamente Dios puede hacer algo así. Así que para aquellos incrédulos que dicen, no, las profecías que habla la Biblia son imposibles, bueno, pues sí, humanamente imposibles, pero no para Dios. Bueno, continuamos. El versículo 20 dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. 21. Asimismo los peces que había en el río murieron, obviamente, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces aquí es importante recalcar que dice el río se corrompió, hablando de esa corrupción. ¿Qué quiere decir? Cuando algo pues es contaminado, eso es una corrupción, cuando algo es contaminado. Entonces se contamina el agua por causa de la muerte, por causa de que de pronto el agua, pues obviamente los peces necesitan agua limpia, agua pura, por eso si las aguas son contaminadas los peces mueren. Y aquí pues al ser convertida en sangre pues no están viviendo los peces en su ambiente, en lo que ellos necesitan vivir, y los peces mueren porque el agua está corrompida. El agua se va a corromper en el caso de la segunda trompeta por el meteorito, por los elementos que trae este meteorito y por el impacto también que tiene sobre las aguas del mar y la muerte que va a provocar. Va a haber sangre y lo mismo como lo vimos en la imagen. Esta sangre que vimos en esa foto que les puse de Irán se debía a los animales muertos que estaban saliendo incluso a las playas, que el mar estaba arrojando esos cadáveres de ballenas, de peces grandes, peces pequeños, que estaban muriendo porque el agua de ahí de Irán estaba corrompida. Les dije, son fotos reales, ¿eh? Bueno, vamos al versículo 22, dice, y los hechiceros, bueno, quiero hacer un paréntesis. Recuerden que hablamos en el versículo, me voy a regresar, en el versículo 17, decía, en esto conocerás que yo soy Jehová. Y les decía, ¿realmente conocerá la gente a Dios? Bueno, fíjense, si nos vamos al versículo 22, vamos a ver por qué mucha gente, a pesar de las señales, sigue sin conocer a Dios. En el versículo 22 dice así, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿A quién? A Moisés y Aarón, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Entonces por eso le decía, realmente la gente seguirá sin conocer a Dios, como lo vamos a estudiar en Apocalipsis, porque es necesario. Y si la gente reconociera a Dios, podría detenerse la catástrofe, pero el Señor, que todo lo sabe que no va a ser así. Porque esta situación de esta crisis mundial que estamos viviendo ahorita es tan grave porque la gente sigue sin reconocer a Dios, sigue con un corazón duro, sigue sin dar atención a lo que Dios está haciendo, sigue sin hacer caso. Por eso la semana pasada les decía, bueno, ¿y qué cuando pase todo esto? Hay gente que ahorita dice que cree en Dios, por la crisis, por el problema, por la situación, pero ¿y cuando todo esto termine? Porque les repito, terminará, no durará para siempre. Cuando todo esto termine, ¿su fe seguirá? ¿O lo que prometieron y lo que dijeron o lo que según ya habían entendido se olvidará? Aquí vemos que Faraón, por causa de que sus hechiceros, estamos hablando de la plaga de sangre, es una plaga que sucedió antes de la plaga de granizo, que fue la que estudiamos hace 8 días. Ahorita no estamos respetando el orden de las plagas en Egipto, sino que estamos respetando el orden de las trompetas, porque estamos estudiando Apocalipsis. Entonces, cuando sucede esta plaga, recuerden que las primeras plagas
los hechiceros de Egipto, estos que se dedicaban a la brujería y a la magia, por el poder de Satanás, lograron imitar solo las primeras plagas, porque Dios así lo permitió, para que el corazón de esta gente malvada fuera engañado. Después, para mostrar su poder, también permitió que ya los hechiceros ya no pudieran imitar las plagas. Ellos ya no pudieron imitar la plaga de granizo, por ejemplo, la que vimos hace 8 días. Pero la plaga de sangre la pudieron imitar. Según nos dice aquí el versículo 22, dice que hicieron lo mismo con sus encantamientos. Por esa razón, Faraón no tomó atención de lo que Dios estaba haciendo. Recuerden que Satanás dijo al Señor Jesús que Él tiene poder y a quien quiere se lo da. Y el Señor Jesús es Dios. Y Él mismo permitió esto. Solo por un tiempo limitado, igual que los hechiceros, por un tiempo limitado Satanás va a ser un perfecto imitador. Recuerden que Apocalipsis nos dice durante repetidas ocasiones que Satanás va a engañar a la humanidad. Y de alguna forma durante la segunda trompeta Satanás seguirá engañando a la humanidad, que a pesar de la tragedia que acabamos de leer, la gente va a seguir teniendo un corazón endurecido, como lo leímos cuando iniciamos a leer este capítulo 7 de Éxodo. Entonces la gente va a seguir teniendo un corazón duro delante de nuestro Dios. A pesar de las manifestaciones, habrá gente que realmente conozca a Dios y se conmueva delante de Dios, pero la verdad es que tristemente la mayoría no va a ser así. Aquí es lo importante, que oremos al Señor para que nos dé un corazón entendido, un corazón sincero, que ayude a nuestra fe, como toda esa serie de la fe que estuvimos estudiando, que nos ayude para ser victoriosas ante este mundo, porque Satanás con sus encantamientos y con sus engaños imitará en muchas cosas al Señor y hará creer a tu corazón que Dios no existe. Esa es una de las principales mentiras que Satanás está manejando ahorita. Dios no existe, por lo tanto, si Dios no existe, el diablo tampoco. Y Satanás quiere que creas que el diablo no existe para que no tengas cuidado de él, para que no te protejas de tu principal enemigo, que es Satanás, ¿no? Entonces, Satanás engañará a la humanidad con sus encantamientos, porque es un imitador, es un falso. Y por eso mucha gente, al igual que el faraón, tendrá un corazón duro y volverá a hacer sus actividades como si nada, como lo estamos viendo el día de hoy. No quiere decir que no hagamos nuestras actividades, claro, tampoco tenemos que andar de irresponsables, pero tenemos que tomarnos un tiempo para estar con Dios, para reconciliarnos con Dios, para meditar su palabra. Sigo leyendo en el versículo 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Hasta ahí voy a leer. Hasta el versículo 25. Entonces, de alguna manera, como Faraón no prestó atención, no se humilló delante de la presencia de Dios, no obedeció. Recuerden el mandato, ¿cuál era? Deja ir a mi pueblo. Y Faraón dijo, pues no, porque Faraón se sentía Dios. Sentía que podía ponerse al tú por tú con nuestro Señor. Y no prestó atención de esta gran señal, que hasta el agua de los vasos se convirtiera en sangre. No prestó atención. Y mucho menos al ver que los hechiceros podían imitar esto. Entonces, pues, optó por el plan B. No, bueno, pues no puedo tomar agua porque está convertida en sangre, pues hagámonos pozos. No lo necesitamos. Es como cuando dices, bueno, si yo no necesito orar, yo no necesito arrepentirme, yo tengo otras opciones. Yo tengo otros planes que no contemplan a Dios. Y que claro que por supuesto no contemplan la idea de humillarme delante de Dios y arrepentirme. No, mucho menos esto, ¿eh? Entonces ellos
optaron por otro plan que vamos a hacernos pozos para que ahí haya agua, porque no podían beber las aguas del río. Y también si pensamos que nuestro Dios es ese río de agua viva, pues es como pensar que otra gente tiene su plan B. ¿No puedo beber agua del río? Ah, bueno, pues yo bebo mi propia agua. Cavo mi propia cisterna para ahí acumular mi propia agua, de quién sabe de dónde, para beberla. Pero obvio que no es el agua de ríos, el agua viva. Y bueno, pues que tanto fue que se cumplieron 7 días. 7 días, ustedes, yo cuando leí el versículo 25 dije, 7 días estuvieron así. 7 días. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pudieron soportar el aroma? Dice que los egipcios tenían asco de beber. Pues claro, era abominable, aun cuando a ellos les gustaba todo esto de la hechicería, la magia, el satanismo a los egipcios. Aún así no tenían la costumbre de beber sangre. Era asqueroso esto. Y aguantaron. Dice que toda el agua de Egipto estaba contaminada. ¿De dónde consiguieron ellos agua? Pues probablemente la trasladaron de otros lugares, no lo sé. Pero ellos prefirieron hacer esto antes de arrepentirse. Y soportaron 7 días. Y recuerden que, una vez más, les repito, el número 7 habla de algo completo. O sea, aguantaron, se puede decir en otras palabras para otras personas, toda una vida, ¿no? Toda una vida bebiendo de otras aguas, de aguas quién sabe de dónde, pero no del agua viva. Y así hay gente que hasta el último instante de su vida no quiere reconocer a Dios porque tiene un corazón endurecido. No quiere obedecer la palabra de Dios, que no presta atención. Le hablas, le compartes la palabra, le das el evangelio, le das el plan de salvación y la gente no presta atención. Ahora, en cuanto a lo que está sucediendo hoy en día, decimos, realmente esto es algo que la humanidad merece. Y esto es poco si nos ponemos a hablar de todo lo que está pasando. Yo insisto, o sea, ¿cómo puede ser que haya lugares donde se aprobó el aborto? ¿Cómo puede ser legal que alguien mate a otro ser humano? ¿Cómo puede ser legal que parejas homosexuales adopten hijos, por ejemplo? O se casen. Y lo nuevo que está, yo creo que más escandaloso, que ahora la pedofilia ya no es un delito, es una preferencia. ¡Qué perversidad! Así que, si comparamos esta pandemia de este coronavirus con la pedofilia, con el homicidio, con la violencia, la cantidad de muertes que hay, con la rapiña que hay en el mundo, con la depravación sexual y moral que hay en el mundo, la rebeldía que hay en los jóvenes, no solamente en los jóvenes, ya a cualquier edad, son rebeldes contra Dios. Si comparamos eso realmente, yo creo que el coronavirus se queda corto. Y vaya que estamos hablando de una tragedia. Pero ¿qué haría esto en tu corazón? Y esto es lo que hay que meditar. Yo se los he dicho en repetidas ocasiones. No estamos exentas de enfermarnos, no estamos exentas de morirnos, si así el Señor lo quiere. Sí estamos exentas, si somos la iglesia, de morir eternamente, de ir al infierno. Eso sí no. Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. ¿Pero qué causa esto? Ya no digamos esta pandemia, cualquier otra enfermedad. ¿Qué está causando esa enfermedad en tu corazón? ¿Está causando que tu corazón se endurezca? A pesar de lo que estás viviendo, ¿no prestas atención a lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿A lo que Dios quiere hablarte? Ven y sírveme en medio del desierto. ¿Qué quiere decir? No dejes de amarme. No dejes de creer en mí, no dejes de confiar en mí, aún en medio de las tribulaciones que estás viviendo.
No dejes de creer. Por eso Dios es el que dirige estos temas, para la gloria de Dios. Y el Señor ha puesto en el corazón de Gris el compartirnos también esta serie de las tribulaciones, vuelvo a repetir. También puso el Señor en mi corazón el hablar de la oración, el hablar de la fe, porque el Señor quiere que estos puntos tan importantes sean fortalecidos. Y teniendo fe y estando en oración, podremos estar en medio de ese desierto de las tribulaciones y no tener un corazón duro. Recuerdo el tema que dio Gris acerca de nuestro corazón, que tiene mucho que ver con las tribulaciones. Entre más duro sea tu corazón, pues más grave será tu tribulación. Y lo peor del caso es que Dios resiste a los soberbios. Lo que quiere decir es que Dios no estará contigo en medio de esa tribulación. Pero si tú tienes un corazón humillado, un corazón blando en las manos de Dios, seguro estarás en tribulación, como todos estamos en tribulación. Pero el Señor estará contigo. No estarás sola, hermano. Estará contigo. Hasta el último instante de nuestras vidas. No importa qué tribulación estemos pasando, si sea económica, si sea con los hijos, si sea de salud o de cualquier otro tipo. No importa, el Señor estará contigo. Pero tú debes de prestar atención y no ser como Faraón, que no tomó en cuenta a Dios. Dice el versículo 23, y Faraón se volvió. ¿Qué quiere decir? Se dio la vuelta. ¿Recuerdan cuando la palabra de Dios nos dice que nos volvamos de nuestros malos caminos y vayamos a Dios? Bueno, pues aquí fue al revés. Faraón se volvió de Dios, o sea, dio la vuelta a Dios y se fue a su pecado, a su arrogancia, a su soberbia, a sentirse Dios. Y se fue a su casa, a su ambiente, y no dio atención tampoco a esto. Y como no sabemos la historia del Éxodo, él nunca prestó atención. Él se murió en su pecado. Sabemos que Faraón seguramente no está en el cielo. Con toda certeza, porque un corazón endurecido no puede entrar en el reino de los cielos. Así que meditemos con respecto a esta segunda trompeta, estos eventos de los cuales ya hablamos, estos eventos sobrenaturales que van a ocurrir y que provoquen en nosotros un corazón blando, un corazón sencillo, moldeable a las manos de nuestro Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo obedecerte? Señor, háblame, enséñame tu voluntad porque quiero obedecerla. Ayúdame a obedecerla porque claro que nuestra naturaleza pecaminosa se antepone. Pero yo quiero y ayúdame a obedecerte, Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. ¿Para qué estamos estudiando estas trompetas del Apocalipsis? Para que Dios hable a nuestros corazones. No para tener miedo, yo lo repetiré una y otra vez. Estos temas no son para espantarnos. Son para que toquen nuestro corazón. Y cuando suceda, si es que nos toca verlo, entendamos que es una señal que Dios ya había avisado. Entonces, bueno, vamos rápidamente a ver cómo vamos en nuestro esquema, en estas llavecitas que estamos viendo. Bueno, estamos aquí, lo voy a marcar con el mouse. Vimos la semana pasada la primera trompeta que hablamos de la lluvia de granizo, fuego y sangre, como una lluvia de meteoritos, pero pequeños, que quema 1/3 de la tierra y 1/3 de los árboles y de toda hierba. Y hoy vimos la segunda trompeta, ya estamos aquí, ya pasamos todos estos sellos, ya estamos aquí. Y hablamos de un meteorito que cae al mar. Y a causa de este meteorito, pues muere 1/3 de los peces y cae 1/3 de las naves. O sea, se pierde el ecosistema, se pierde la economía. Bueno, eso es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Primeramente Dios, si Dios nos da vida, estaremos viendo la próxima semana ya la tercera trompeta. Y vamos avanzando en este estudio del Apocalipsis. Poco a poco, meditando en la palabra,
y con la gracia del Señor lograremos entender lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere revelarnos en su bendita palabra. Hay que tener humildad para reconocer que Dios está hablando a nuestros corazones. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Inclinen sus rostros, hermanas, ahí donde se encuentren. Tomen un tiempo para hablar con Dios. Tomen un tiempo para escuchar su voz. No seamos como Faraón, que volvió a su casa y no prestó atención, que volvió a sus actividades sin prestar atención de esto. No, hermanas, tengamos un corazón humilde delante de Dios. Así que inclinemos nuestros rostros y démosle gracias a Dios por esto que ha hablado a nuestros corazones. Señor Jesucristo, te agradecemos, Padre, por lo que nos has hablado, Señor. Señor, sabemos que corremos el peligro de tener una actitud tan arrogante como la tuvo el Faraón, Señor. Ni siquiera me impresiono de su actitud, porque a eso se inclina el corazón del ser humano, a la arrogancia. Es más fácil ser arrogante que ser obediente. Pero hoy, Señor, queremos suplicarte tu ayuda, Señor. Suplicarte que por favor seas tú el que ablande este corazón, Señor. Dijiste en tu palabra que tú cambiarías este corazón de piedra por uno de carne, por uno que sintiera. Señor, tú conoces el estado en el que se encuentran nuestros corazones, Señor. Dice tu palabra que a ti no te engañan las apariencias. Tú conoces lo que hay en el interior. Tú no te fías de nadie porque tú eres Dios. Tú sabes la verdad, Señor. Y tú sabes cómo se encuentran nuestros corazones hoy, en esta mañana. En este día, Padre, nada podemos ocultarte, Señor. Nada, nada. Tú lo conoces bien. Tú sabes si nos volvemos a nuestras actividades sin prestar atención de estas señales tan grandes, tan fuertes, que hoy mismo estamos viendo, que no necesariamente tengamos que esperar al futuro, sino que ya hoy lo estamos viviendo. Para nosotros es toda una realidad. Esta pandemia solamente muestra que tu mano es muy poderosa. Y habrá muchos que a través de esta pandemia conozcan que tú eres Jehová, que tú eres Dios. Pero habrá muchos otros, como Faraón, que ni siquiera al borde de la muerte reconocerán que tú eres Dios. No permitas, Señor, que nosotras seamos así. No lo permitas, Señor. Habla hoy a nuestros corazones. Habla hoy en nuestro interior. Que nuestro ser sea contristado con tu palabra, quebrantado por ti, Señor. Que toda barrera, todo obstáculo que se antepone para que no podamos aceptar tu palabra, sea quitado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Quita este velo que pudiéramos tener en nuestros ojos. Échanos colirio, Señor, en nuestros ojos para poder ver mejor, como se lo dijiste a la iglesia de la Odisea, Señor. Como nos lo dices hoy a nosotras. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de esa unción de tu Espíritu Santo. Como mi hermana Elsa decía, necesitamos realmente que el Espíritu nos hable, porque sin el Espíritu no podemos entenderlo. No podremos, seríamos como ese Faraón tan carnal que nunca logró entenderlo, Señor. No queremos volver a nuestras vidas. No queremos volver a nuestro mal camino. Al contrario, queremos volvernos a ti. Queremos estar cerca de ti, a tus pies, a tu presencia, Señor, adorándote, escuchándote, obedeciéndote. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hablar de tu palabra, pero también ayúdanos sobre todo a estar cerca de tu palabra, porque podemos hablarla y estar muy lejos. Podemos ser oidores olvidadizos y no hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Padre. En tu glorioso nombre, en ese hermoso y precioso nombre
que es sobre todo nombre, el nombre de mi Señor Jesucristo, sobre el cual un día toda rodilla se doblará, más bien en el cual, Señor, cuando tu nombre, ese día glorioso llegue y sea pronunciado, todos reconocerán que tú eres Dios. Amén. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Ahora dile: purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Dile con nosotros: purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón. Dile al Señor: según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Ahora dile: purifícame, santifícame. Sí, Señor, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, Señor, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Levanta tu voz y dile: purifícame, pídeselo a Él, santifícame. Vamos, dile a Él: cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame,
Dile otra vez. Purifícame, santifícame. Vamos a pedírselo todos. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Alza tus manos y dile, purifícame. Necesito, Señor, santifícame. Con tu corazón dile, derriba mis argumentos. Díselo fuerte, que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, purifícame, Señor, santifícame. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, oh Señor, y santifícame. Vamos, dile, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba, derriba mis argumentos. Pídele que los derribe, que se levantan contra tu voluntad. Derriba,